Gloria a Dios. Hermanos, hermanas y todos aquellos que están ahí a través de las redes sociales en este día, el lunes 25 de marzo, sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a dar inicio al estudio número 76 y con este estudio terminamos los 4 evangelios. Y el estudio, como lo saben, le titulé Parafraseando el Nuevo Testamento. O sea, leyéndolo, exponiéndolo, explicándolo para que la gente lo pueda entender. Hoy vamos a empezar con el estudio número 76, empezando en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Vamos a hacer una oración para dar inicio y así ponernos en las manos de Dios. Padre Celestial, Jehová Dios, Señor y Salvador nuestro. En el nombre de mi Señor Jesucristo, Padre, en esta hermosa mañana, me dispongo, Padre, a exponer tu palabra, pero no sin antes pedir tu dirección. Pedirte, Señor, que tú seas tú quien hable a través de mis labios, que tú pongas en mi mente y en mi corazón tu palabra para exponerla. Yo solamente quiero ser un instrumento útil en tus manos. Padre, haz tu voluntad en este estudio. Para glorificarte a ti te lo pido, mi Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio entonces, como les decía, al estudio de este día, el número 76, y empezando en el capítulo 20, y este va a ser el último estudio para terminar el Evangelio de San Juan, y terminamos así los 4 evangelios. Dice así la palabra del Señor. El título es La resurrección de Jesucristo. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena, para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas,
Aquí en esta escritura estamos viendo acerca de la resurrección del Señor. El día que resucitó el Señor dice que fue el primer día de la semana. Y si ustedes miran en un calendario, el primer día de la semana empieza en domingo. No, el domingo es el séptimo día, el domingo es el primer día de la semana. Ese día fue cuando resucitó el Señor. Al Señor lo habían crucificado el viernes por la tarde. Ya murió, ya casi terminando el viernes. Y aquí dice la escritura que el primer día de la semana fue María Magdalena. Y aún estaba oscuro. Dice que fue al sepulcro. Y que cuando llegó vio quitada la piedra de la sepultura donde habían metido el cuerpo del Señor. Y dice que entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Y aquel al que amaba a Jesús. Aquí hay una mala traducción, porque aquí aparentemente vemos que nomás Jesús amaba a ese apóstol. Se refiere al apóstol Juan. No es que Jesús nomás amaba a él, Jesús amaba a todos y ama a todos aquellos que hemos creído en él. Y aquí lo que está diciendo que fue a Pedro y fue al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Es el apóstol Juan. Se conoce porque el apóstol Juan era muy cariñoso. El apóstol Juan amaba mucho al Señor y siempre andaba pegado a él. Se recostaba en su pecho. Y por esa razón es que dicen que aquel al que amaba a Jesús. O sea, el que Jesús le atendía, porque aquel llegaba y era amoroso con el Señor. No porque Jesús no amara a los otros. A Pedro lo amaba mucho, pero Pedro era muy rudo, muy tosco, ¿verdad? Pero aquí les explico esto para que se den cuenta que no es que Jesús amaba solamente a él amaba a todos. Y cuando llegó a ella, María Magdalena llegó a ellos y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde le han puesto. Eso fue lo que dijo María Magdalena, porque ella llegó al sepulcro y estaba removida la piedra y no miró a Jesús ahí. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Dice que luego salieron corriendo los dos, Pedro y Juan. Corrían los dos, ahí dice, mira en el verso 4, corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Sí, porque el otro discípulo era Juan y era el más joven. Y Pedro ya era viejo, ya estaba casado, ya tenía suegra, dice la escritura. No dice que tuviera hijos, pero sí dice que tenía suegra. Entonces, si tenía suegra, quiere decir que tenía mujer. Ya era un hombre casado y era un hombre maduro. Y Juan era un apóstol, era el más joven, no estaba casado. Y dice que él corrió más a prisa y llegó primero al sepulcro. Y dice que cuando llegó, se bajó a mirar al sepulcro, se bajó a mirar, pero no entró, nomás miró de afuera. Y vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Sentía temor, era un jovencito. Luego llegó Simón Pedro tras él. O sea, llegó atrás, pues iba corriendo también, pero le ganó el otro. Y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos allí. O sea, ya cuando entró Pedro, vio los lienzos puestos allí. O sea, lo que lo habían enredado y embalsamado era la costumbre judía. Así sepultaban a sus muertos. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. O sea, el sudario, todo lo que le enredaban la cabeza, dice que estaba enredado ahí, doblado. Dice que ese sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, ya no estaba puesto con los lienzos, sino que enrollado en un lugar aparte, o sea, estaba aparte, enrollado. Dice que entonces entró el otro discípulo, o sea, Juan, y vio
que no estaba Jesús. Vio el sudario, vio los lienzos y creyó. O sea, ¿qué creyó? Lo que les había dicho, que él iba a resucitar al tercer día. Por eso aquí en el verso 9 lo dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. O sea, ya que vieron eso, se salieron y se fueron con los demás apóstoles. Pero dice que María se quedó allí todavía. María se quedó allí todavía, afuera, llorando, porque se habían llevado al cuerpo del Señor. Dice, estaba llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. Fíjense, eso no lo vio Pedro ni Juan, lo vio solamente María, porque ellos ya se habían ido con los demás apóstoles. Pero María Magdalena dice que se agachó y miró para adentro y miró a los dos ángeles que con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies. O sea, uno a la cabecera donde habían recostado a Jesús y el otro a los pies, de donde estaban los pies de Jesús, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, los ángeles le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. O sea, les dijo ella a los ángeles, pero ella no sabía que eran ángeles. Dice, porque se han llevado a mi Señor y no sabemos, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. O sea, cuando ella volteó a verlos, dice que miró a Jesús que estaba allí, pero ella no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Eso le dijo Jesús. Ella, pensando que era el hortelano, o sea, pensando que era el sepulturero, digamos, el que trabajaba en los sepulcros, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella pensaba que era el que cuidaba las tumbas y todo, y ella le dijo, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Hasta entonces lo reconoció que era el maestro, Jesús. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí Jesús le dijo a ella que fuera y les dijera a sus discípulos, pero primero le dijo que no lo tocara porque él todavía no había subido al cielo. Era un cuerpo glorificado y no tenía que ser tocado por manos inmundas ni contaminado. Dice, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces dice que María fue para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Entonces María fue y se los dijo. Seguimos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aquí vemos entonces cómo es que Jesús se les apareció estando ellos reunidos allá, encerrados, a puertas cerradas, por temor a los judíos. Y dice que se les apareció y cuando les dijo, paz a vosotros, les mostró las manos y al costado para que vieran que era él. Y dice que los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quien remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Aquí vemos cómo Jesús les dio el poder a sus discípulos, pero eran solamente 10 discípulos, porque ahí no se encontraba Tomás y tampoco no se encontraba Judas, puesto que ya se había ahorcado, ya había muerto Judas. Entonces aquí dice que cuando les dijo: así como me envió el Padre, así también yo los envío. Y cuando les dijo esas palabras, les sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Les dio el poder para predicar y los mandó a predicar. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Los envió a predicar. Pero no puede nadie ir a predicar la palabra de Dios si no es que es llamado por Dios para ese servicio. Porque cuando es llamado por Dios o es enviado por Dios, Dios mismo le provee el poder para convencer, el poder para mostrar de quién es siervo. Y aquí vemos cómo les dio el poder, les dio el Espíritu Santo, les sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y ahí dice: a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. ¿Qué quiere decir? Que ahí, como siervos de Dios, tenían autoridad, tenían poder, y que lo que ellos dijeran aquí en la tierra iba a ser respaldado en el cielo, y lo que ellos condenaran aquí en la tierra iba a ser condenado allá en los cielos, iba a ser respaldado. Y hasta la fecha sigue siendo así. No podemos nosotros meternos contra un siervo de Dios sin que no nos traiga juicio. Aquí vemos entonces cómo recibieron el Espíritu Santo para recibir poder, pero fueron solamente 10 apóstoles. Seguimos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ahí podemos ver que Tomás no estaba. Se llamaba Didimo y el Señor le puso Tomás. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, o sea, ahí les dijo él que él no les creía, él necesitaba ver los hoyos de los clavos. Él quería, aquí dice, él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Porque en el costado fue que el soldado aquel le rajó con la lanza. Y él decía que él necesitaba meter su mano en su costado y meter el dedo en el hoyo de los clavos. Eso dijo Tomás. Y luego dice el verso 26: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. O sea, el siguiente domingo, 8 días después, dice que estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Ahí fue cuando el Señor reprendió a Tomás. ¿Por qué? Porque no les había creído a los apóstoles que le dijeron que ya lo habían visto.
Él dijo que él necesitaba ver la señal de los clavos, meter el dedo donde los hoyos de los clavos y meter la mano en el costado donde le sajearon a Jesús. Él necesitaba esas tres cosas para poder creer. Y vemos que a la siguiente semana, ¿verdad?, se les apareció y lo mismo, les digo, pasa a vosotros. Entonces fue cuando se dirigió a Tomás y le dijo estas palabras: pon aquí tu dedo y mira mis manos y mete tu mano en mi costado y no seas un incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ahí Tomás cayó de rodillas y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa bienaventuranza es para nosotros. A Tomás le dijo: tú porque has visto, has creído, Tomás. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso es hasta este tiempo. Yo no vi a Jesús, pero sí creo en Jesús. Porque la salvación es por creer. Juan 3:16 lo dice bien claro: que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, el único con sus genes, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso en estos tiempos que estamos viviendo, que somos los últimos tiempos, somos la última dispensación. Dice la palabra, ¿verdad?, lo que estamos leyendo ahorita: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tiene más valor aquel que creyó en Jesús sin verlo que aquel que creyó en Jesús viéndolo. Tiene más valor el que creyó sin verlo. Y por eso es necesario predicar la palabra de Dios, para que la palabra convenza a aquel que la escucha. Porque la Biblia dice que la fe, Romanos 10:17, dice así pues, que la fe es por el oír la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso en otro pasaje Pablo menciona a Timoteo: te encarezco delante de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que prediques la palabra. En otro pasaje dice que si alguno ministre conforme a la palabra. Porque la palabra es la que nos va a llevar a creer, a aumentar nuestra fe, para que podamos alcanzar la salvación por medio de la fe, o sea, por medio de creer. Creer es sinónimo de fe. Pero la fe que produce obras, la fe que se va moviendo, no aquel creer muerto que no actúa. La fe sin obras está muerta. El creer sin obedecer, sin actuar, de nada sirve. Hay muchos, la mayoría de toda la gente religiosa cree, pero no es salvo. ¿Por qué? Porque solamente cree, pero nunca ha actuado conforme a la palabra. Ha actuado conforme a la doctrina que le han enseñado, sea de la religión que sea. Si es adventista, le han enseñado que no coma carne de puerco, le han enseñado que no trabaje el sábado, le han enseñado muchas cosas que van en contra de lo que la palabra de Dios nos dice, porque la sacan de contexto. Entonces fue lo que Jesús les dijo aquí, ¿verdad? Que porque lo habían visto, había creído. Seguimos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para
que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Aquí nos está diciendo bien claro que estas se han escrito para que crean en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Por eso están escritas todas estas cosas, esos testimonios, esos milagros en la Escritura, para que por medio de ellas creamos. Seguimos leyendo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron, y entrando en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traigan de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vamos a analizar este punto. Aquí dice, empezando en el versículo 1 del capítulo 21, dice que Jesús se les manifestó a sus discípulos de esta otra manera, junto al lago de Tiberias. Dice que estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael y los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Eran como 7. Sí, porque era Simón, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo eran 2, y luego otros 2 de sus discípulos, eran 7. Y dice que Simón Pedro les dijo, estaban reunidos los 7, y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: pues vamos nosotros, también vamos contigo. Ahora,
Jesús ya les había dado el poder para que fueran a predicar. Ahí lo leímos anteriormente. Dice en el verso 21, capítulo 20, verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y dice que los envió a predicar y les sopló para que recibieran el Espíritu Santo. Ellos tenían que ir a predicar la palabra de Dios. Pero dice que acá, empezando en el versículo 1 del capítulo 21, dice que estaban reunidos 7. Y que entre ellos, Simón Pedro les dijo a los otros 6, voy a pescar. Y los otros 6 le dijeron, pues vamos nosotros también contigo. Y fueron. Y entraron en una barca. Y aquella noche dice que no pescaron nada. Se pasaron toda la noche pescando y no pescaron nada. Ahora, déjenme decirles que ellos no eran aprendices. Ellos eran unos pescadores con experiencia. De eso se mantenían. Entonces, pero dice que esa noche no pescaron nada. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué no pescaría nada? Si eran personas expertas en la pesca. Y yo lo que encuentro, la respuesta que encuentro a esto es porque cuando Dios ya te ha cambiado el oficio, tú ya no puedes hacer aquel trabajo. Tú ya tienes que encargarte del trabajo el cual Dios te ha mandado a hacer. Aquí a ellos los había mandado a predicar el evangelio, y que a quienes les remitieran los pecados les iban a ser remitidos, y a quienes se les retuvieran le iban a ser retenidos. Les había dado el poder. Pero ellos todavía volvieron a su viejo mundo. Volvieron a hacer las cosas que hacían antes. Y dice la Escritura que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros estamos en Cristo cuando recibimos el Espíritu de Cristo en nuestra mente, que la mente es el corazón del hombre. No es el corazón, la bola de carne que bombea la sangre. Ese es un órgano solamente del cuerpo. Pero el corazón que habla la Biblia se refiere al centro de la persona. Y ese centro es el consciente que tenemos acá. El consciente. Está el consciente y el subconsciente. El consciente es tu verdadera alma, es tu cerebro. El subconsciente es el espíritu de vida que Dios puso en el ser humano para que fuera semejante a la imagen y semejanza de Dios. Entonces el corazón es tu consciente. Y ese es el que debes de entregarle a Cristo. Dejar que Cristo entre a tu consciente. O sea, que seas tú una persona consciente de que si tú no tienes a Cristo dirigiendo tu vida, tus pasos, tú no vas a poder hacer nada. Jesús dijo, permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en el tronco, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Permanezcan en mí y yo en ustedes, porque separados de mí nada pueden hacer. Y aquí los apóstoles ya habían recibido el Espíritu Santo cuando Jesús les sopló el primer domingo que se les apareció. Vemos entonces cómo los había mandado a predicar. Y acá en el capítulo 21 verso 2 dice que les dijo, en el verso 3 les dijo, voy a pescar. Y los otros dijeron, pues vamos también contigo. O sea, no estaban obedeciendo el mandato del Señor de ir y predicar el evangelio. Y hoy en día eso pasa con muchos, que Dios nos ha llamado a predicar el evangelio y muchos no han querido. Muchos por temor, porque hay tanta maldad. Yo he andado en muchos lugares muy peligrosos, me han querido matar en diferentes lugares, y muchos no van por eso. Y muchas veces muchos dejamos de ir porque cuando llegamos a fallarle al Señor nos reprende y te sientes
inútil y no te sientes digno de ir a predicar la palabra de Dios, hasta que el Señor se encarga de hacerte sentir que puedes ir. Así como aquella mujer, hermana de Aarón y de Moisés, cómo murmuraron Aarón y María, hermanos de Moisés, cómo murmuraron contra Moisés y cómo Dios les castigó. Cómo Aarón corre a su hermano a decirle que habían pecado y que orara a Dios para que sanara a su hermana porque le había caído lepra. Moisés ni sabía, pero Dios sí sabía. Y Dios sabe lo que tú haces, Dios sabe lo que tú estás murmurando de sus siervos. Y por esa razón María fue contagiada, fue castigada con la lepra. Y dice la escritura que Aarón le pidió a Moisés que orara a Dios para que le quitara eso. Y Dios le dijo: si hubiera escupido a su padre, ¿no se afrentaría por 7 días? Así pues, 7 días estará fuera del campamento, descomunicada. Y eso pasa. Cuando le fallamos a Dios, Él deja de hablarte hasta que te levanta el castigo y te dice: ahora puedes seguir. Y eso es un caminar, un aprendizaje. Todos le fallamos al Señor, todos, no hay uno. La Biblia dice: no hay justos ni aún uno, todos a una se han corrompido. Pero cuando nosotros reconocemos, por eso dice la escritura que el que encubre su pecado nunca prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y por esa razón muchas veces dejamos de ir a predicar, porque reconocemos que somos indignos, hasta que Dios nos limpia, nos perdona y nos pone el sentir para hacerlo. Y aquí vemos cómo Tomás, vemos cómo Pedro y los otros, fueron 7 por todos, dice que se fueron a pescar con Pedro, cuando ya habían sido enviados a predicar la palabra con poder y autoridad. Dice que fueron y aquella noche pasaron toda la noche y no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, dice la escritura que se presentó Jesús en la playa. Ya iba amaneciendo, ellos ya iban de salida. No pescaron nada. Se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Lo miraron así, yo creo que iban con la barca saliendo y lo vieron, pero ni importancia le dieron, no sabían que era Jesús. Y Jesús les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? ¿Tienen algo de comer? Y le dijeron: no tenemos nada. Y Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Ahora, déjame explicarte esto es bien importante. Jesús les preguntó que si tenían algo de comer y dijeron que no tenían. Pero Jesús les dijo: echen su red a la derecha y hallarán. ¿Qué les quería decir con eso? ¿Qué nos quiere decir a nosotros con eso? Que si nosotros hemos sido enviados a predicar la palabra de Dios, nunca nos va a hacer falta que comer. Por eso ahí les preguntó: ¿tienen algo de comer? Y dijeron: no. ¿Por qué no tenían? Porque no estaban atendiendo a la palabra, al mandato del Señor. Por eso el Señor Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura. Ellos tenían que ir a buscar las almas perdidas, a predicar el evangelio, y el alimento les iba a llegar por añadidura. Él dice que el obrero es digno de su salario, que fueran y que donde quiera lo que les pusieran enfrente lo comieran. No les iba a hacer falta nada. Entonces, por esa razón,
Por esta razón, el no obedecer a la palabra de Dios es pecado. Ellos estaban desobedeciendo el mandato de Jesús y por lo tanto era pecado. Pero ellos creían que estaban bien. Y por esa razón dice que el que encubre su pecado nunca prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Ellos allí pensaban que estaban bien, pero pues vemos que no prosperaron. Toda la noche no pescaron ni un miserable pescado, ni un pez agarraron. ¿Por qué? Porque estaban encubriendo su pecado. Estaban creyendo que estaban haciendo bien. Y no pescaron. Por eso Jesús les dijo, ¿tienen algo de comer? Y dijeron, no. Y Jesús les dijo, echen su red a la derecha, dándoles a entender que si nosotros obedecemos a la palabra de Jesús, no nos va a hacer falta nada. Cuando les dijo echen la red a la derecha, literalmente les estaba diciendo que la aventaran a la derecha, pero espiritualmente les estaba diciendo que siempre caminaran rectamente, obedientes a la palabra de Dios. Ellos no estaban caminando a la derecha, no estaban haciendo rectamente, andaban echando a la izquierda, no a la derecha. Por eso Jesús les dijo, echen su red a la derecha, caminen derecho conmigo y no les va a faltar nada. Eso les quiso decir. Entonces ellos, cuando les dijo, echen su red a la derecha, dice la escritura que ellos la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. 153 peces dice que eran y no podían sacar la red. Y dice que aquel discípulo a quien el Señor amaba dijo a Pedro, o sea el apóstol Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando le dijo Juan que era el Señor, dice que cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, o sea, se cambió, se vistió rápido porque andaba desnudo o con un short nada más. Andaba así, sin ropa, pero dice que se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, entonces andaba desnudo. Y se echó al mar. Se echó al mar Pedro cuando supo que era el Señor. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces. Dice que sacaron la red llena de peces. Cuando descendieron a la tierra, cuando llegaron a la tierra, dice que vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Cuando salieron afuera a la playa, dice que vieron ¿qué? Unas brasas puestas y vieron un pez sobre las brasas y también que vieron que había pan. Y Jesús les dijo, traigan de los peces que acaban de pescar. O sea, Jesús les dijo, traigan de los peces. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompía. Y les dijo Jesús, vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Dice que Jesús fue, partió el pan y les dio y partió el pescado. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando nosotros somos obedientes a Jesús, no nos va a faltar nada. Allí dice que cuando ellos salieron, ellos todavía tenían que poner brasas, tenían que pescar, llevar de los peces que Jesús les dio. Porque Jesús les dijo, echen su red a la derecha. Porque si no hubiera sido por Jesús no pesca nada y no hubieran tenido que comer nada. Entonces, ahí vemos que cuando obedecieron y la aventaron a la derecha, encontraron comida, encontraron peces. Y luego cuando salieron, se dieron cuenta que sin que ellos trajeran de lo que Él les había dado, ya estaba la comida puesta. Entonces, eso nos muestra a nosotros
que no nos preocupemos, que cuando vayamos a predicar, nosotros, Dios se va a encargar de que no nos falte nada, ni a nosotros, ni a nuestras familias que se quedan en casa o trabajando o haciendo actividades. Él se va a encargar de que no les falte nada, ni a la familia, ni a uno que ande predicando el evangelio. Seguimos. Cuando hubieron comido, o sea, ya que se llenaron de comer pan y pescado, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ya que comieron ahí mismo, Jesús le dijo a Simón, a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro le dijo que sí, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacenta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué nos enseña aquí con estas palabras que Jesús le dijo? 3 veces le preguntó, las 3 veces dijo que sí lo amaba. ¿Qué le dijo la primera vez? Apacienta mis corderos, o sea, refiriéndose a hombres. ¿Qué le dijo la segunda vez? Que si lo amaba, y le dijo que sí. ¿Qué le dice el Señor? Apacienta, pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas, dando a entender a todas, tanto hombres como mujeres. Pastorea mis ovejas, o sea, dales el alimento. Allá cuando dijo apacienta mis corderos, se estaba refiriendo Jesús a Pedro que apacentara sus corderos. ¿Qué es apacentar? Alimentar a sus corderos. ¿A cuáles? Lo que estaba diciendo es que Pedro, como era apóstol, Pedro tenía las llaves para poder entrar al reino de Dios, invitar a la gente a entrar. Entonces Pedro tenía que preparar, enseñar a los que Dios llamara a su ministerio. Era la responsabilidad de Pedro de preparar a sus corderos, a sus siervos, para la obra del ministerio. ¿Y eso dónde lo vemos? Vamos a leerlo. Está en Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice que él fue el que los constituyó. Y luego dice el verso 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Oiga, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para que la iglesia de Cristo crezca, sea más edificada, más grande. Y la iglesia de Cristo se refiere a todos aquellos que creyeron en Jesús y que siguen, obedecen la enseñanza de Jesús. Esos son la iglesia. La iglesia, el significado de iglesia significa eclesia en griego, que significa los llamados fuera. Eso es iglesia. Por eso Jesús les dijo a ellos: están en el mundo, mas no son del mundo. Yo los he sacado del mundo, por eso el mundo los va a aborrecer. Esa es la iglesia. Aquellos que nos sacó del mundo, que ya no andamos viviendo lo que se vivía en el mundo. Esa es la iglesia, los llamados fuera.
Entonces, esos que han sido llamados fuera se les llama santos. Y esos necesitan ser perfeccionados para que sigan creciendo la iglesia y para que siga habiendo más ministerios. Por eso dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. O sea, para que algunos de los que recién se convierten, Dios los puede llamar para que sean evangelistas, sean pastores o maestros, para que siga creciendo la iglesia. Entonces sigue diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la unidad de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el trabajo de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que la iglesia de Jesucristo siga creciendo, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. Es lo que está diciendo aquí, en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, que todos alcancemos a tener la misma fe y el conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, para eso nos llamó el Señor. En el verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cómo alguien que no fue llamado al ministerio va a poder hacer ese trabajo si no tiene el poder? Recordemos que ahí el Señor les sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ahí vemos cómo les dio el poder para que pudieran hacerlo. Entonces, volviendo al estudio donde estábamos, dice que Pedro se entristeció cuando le dijo la tercera vez, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. O sea, sigue predicando a todas mis ovejas. Dales el alimento a mis ovejas. O sea que a los que se convierten a Cristo tenemos el deber de darles el alimento. ¿Cuál alimento? El que Jesús dijo. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra que sale de la boca de Dios se la da a sus siervos para que sus siervos preparen el mensaje y le den el alimento a sus siervos, a los santos. Ese es el trabajo por el cual Dios nos llama. Pero a Pedro le dijo 3 veces. Pero ¿por qué 3 veces? Porque Pedro ya había dicho que él estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Y vemos que en lugar de irse a gastar su vida predicando el Evangelio, se fue a pescar con los demás. Cuando Pedro le dijo que estaba dispuesto a dar su vida, Jesús le dijo, no cantará el gallo 2 veces cuando tú me habrás negado 3 veces. Y las 3 veces lo negó. Por eso aquí las 3 veces el Señor le preguntó y las 3 veces le confirmó que sí lo amaba. Y por eso le volvió a decir, apacienta mis corderos, alimenta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Y luego les dice, apacienta mis ovejas, la 3ª vez. Esto es lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Y luego dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñían e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Entonces, con estas palabras el Señor Jesús le dijo a Pedro que él iba a morir de viejo. Eso es lo que quiso decir. Por último, ya para terminar, dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el apóstol Juan. Ese apóstol Juan le gustaba mucho seguir a Pedro, porque aprendía de él, y Pedro aprendía de Juan también. Dice que cuando vio que Jesús iba con Pedro,
cuando le dijo Jesús a Pedro, sígueme, dice que volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo en el que la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? O sea, refiriéndose al apóstol Juan. Cuando Pedro le vio, Jesús dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Cuando Pedro vio que Juan lo seguía, Jesús había llamado a Pedro, le dijo, sígueme. Y luego Juan se les pega y Pedro al mirar lo que lo seguía le dice, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué quiso decir aquí con esto? Pedro estaba preocupado porque Jesús lo estaba llamando a él y Pedro y Juan lo seguía. Y Pedro no quería que lo siguiera. Él quería nomás él que le dijera lo que quería que hiciera. Pero vemos cómo Pedro le mostró al Señor ahí lo que verdaderamente era Pedro. Había envidia. Pedro quería ser el único. Por eso le dijo, Señor, ¿y este qué? ¿Qué de este? ¿Por qué viene para acá? Y ahí es donde el mismo Señor le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, si yo quiero que él venga para acá, que quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa, Pedro? ¿Qué a ti? O sea, eso quiere decir, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Y eso nos da a entender también a nosotros en este tiempo que debemos de preocuparnos por seguir al Señor, por obedecer lo que la palabra del Señor nos dice y no preocuparnos por otros que estén haciendo otras cosas. Ahora, si lo que están haciendo va en contra de la palabra de Dios, entonces sí te tiene que importar a ti, porque dice la Escritura, dice, si yo pongo el impío en tu camino y tú no le amonestas, él se va a perder por su impiedad y su alma la voy a demandar de ti. Pero si tú le amonestas y él no se apercibiere, o sea que te ignore, él se va a perder por su necedad, pero tú habrás librado tu alma. O sea que si yo voy predicando y yo encuentro una persona que anda predicando, pues que predique, que gane almas. A mí no me importa. Si empieza una obra y le va bien, qué bueno, gloria a Dios. Pero si esa persona que está predicando mal, es mi responsabilidad, aunque se enoje, hacerle ver que está mal. Y eso yo lo he dicho en mis predicaciones. Yo lo he dicho, que si alguien piensa que yo estoy mal, que me lo diga, pero que me lo muestre en la Escritura. Y con gusto atenderé. Porque si no es el Señor el que me está dando la palabra, si no es el Señor el que me está dando el entendimiento para exponerla, entonces creo yo que puede que esté mal. Pero no, yo sé que es el Señor quien pone la palabra y me da el entendimiento. Y como dice la Escritura, que a sus siervos en particular les revela todas las cosas. Y eso es lo que ha hecho el Señor conmigo. Y por eso aquí dice que le dijo Pedro, si yo quiero que él quede, ¿qué a ti? O sea, tú no te preocupes por otras cosas, preocúpate por ti, tú sígueme. Entonces, eso es lo más importante. Y terminamos con esto, dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieren una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Aquí vemos entonces que Jesús hizo muchas cosas que no están escritas, pero que es verdad lo que nos cuentan los siervos de Dios. Y este discípulo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, son los que nos narran todo esto.
Bueno, hermanos, hermanas, este es el estudio. Con este terminamos los 4 evangelios. Este fue el estudio número 76. Y terminó el estudio número 76 y es el deseo de mi corazón que Dios que hable a sus vidas. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, llámenme. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y mi teléfono es área 210-557-8277 de la ciudad de San Antonio, Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Que Dios los bendiga y esperen pronto. Vamos a continuar con Hechos. Y vamos a continuar predicando los mensajes que Dios ha puesto en mi corazón, ya compartirlos, predicar el evangelio, porque el tiempo se nos acaba. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.